Colombia produce anualmente 98 millones de cajas de 20 kilos de bananos. Adicional a esto, el sector agropecuario participa en el 6.1% del PIB nacional. Esto se ve reflejado ya que Colombia es el quinto exportador de banano en todo el mundo, donde sus principales destinos son la Unión Europea con un 76% y Estados Unidos con un 16%. Se presenta una gráfica de ganancias por exportación con respecto a diferentes países de destino, donde se puede ver que el total exportado es aproximadamente 850 millones de dólares anuales. Como se puede evidenciar, el banano es uno de los productos de real importancia para nuestro país. El banano es una fruta climatérica, es decir, esta se madura después de su cosecha. La maduración es un proceso que tiene como fundamento el transporte de masa. El transporte de masa se da a una concentración alta a una concentración baja. La maduración en sí tiene subprocesos, los cuales son la respiración, el intercambio de agua y las reacciones bioquímicas y enzimáticas. Dado a esto, hay un deterioro en el alimento y además un favorecimiento de contaminación y propagación microbiológica, el cual es un problema demasiado grande para nuestro consumo. Se analizará este problema a partir del punto fenomenológico, para el cual necesitamos dos conceptos principales. El primero es el cálculo de la difusión en una reacción homogénea en estado estacionario. Debido a que el banano tiene una superficie porosa, se habla de difusividad efectiva. La difusividad efectiva se calcula experimentalmente. Además, depende de la presión, de la temperatura y de la estructura de los poros. Esta difusividad efectiva se va a calcular a partir de la ley de Pseudo-Fick. La ley de Pseudo-Fick indica que el flujo de oxígeno es igual a menos la difusividad efectiva por la derivada de la concentración con respecto al radio. El segundo concepto es la velocidad de desaparición del oxígeno. Esta, según la literatura, tiene un orden de reacción de 1 y corresponde a la siguiente ecuación. Para aproximarnos de una mejor manera al problema que estamos tratando, hicimos una pequeña consulta acerca de los métodos que la gente usa para conservar el banano mediante una encuesta. La primera parte de la encuesta consistía en determinar qué población la estaba respondiendo y terminó siendo bastante distribuida en cuanto a género, personas de nuestra edad que están en la universidad entre 20 y 22 años. La parte más importante de la encuesta consistía en preguntarles a esas personas cómo mantenían el banano más tiempo, cómo lo conservaban, en qué condiciones lo hacían, cuánto tiempo necesitaban que estuviera conservado y qué métodos propuestos por nosotros o por ellos consideraban más apropiados para su conservación. El tiempo de conservación entre las personas que les preguntamos fue bastante distribuida en los rangos de tiempo que habíamos determinado. Sin embargo, la mayoría, por poco, con un 26.9%, determinó que debían ser 3 días. Este tiempo es el que vamos a utilizar para evaluar la conservación, es decir, todas nuestras mediciones se van a hacer con respecto a ese tiempo de maduración. Por otro lado, en cuanto a las condiciones en las que la gente mantiene sus frutas, sus bananos, un gran porcentaje de la población determinó que lo dejara expuesto en la alacena o colgado de alguna parte, lo cual es algo que tenemos que considerar para realizar nuestro prototipo. No podemos realizar algo muy difícil, algo que la gente no quiera comprar para mantenerlo, tiene que ser algo fácil de usar, tan fácil como dejar un banano encima de la alacena. Por el otro lado, lo más importante es que la gente lo que quiere como producto es algo que sea inicialmente biodegradable, algo que sea bueno con el ambiente. Y en cuanto al mecanismo en el que se le aplique, mucha gente nos dijo que lo querían como un tipo de capa aplicada ya sea mediante aerosol o simplemente la fruta envuelta en esa capa. Para conectar las necesidades del mercado y la variable ingeniería, nosotros vamos a acudir al diseño del producto en una reacción homogénea. Nosotros partimos de un volumen de control de un cilindro, el cual es la figura aproximada a lo que es el banano. Se hace un balance de envoltura en donde se evalúa el flujo de oxígeno que va entrando a la fruta. ¿Por qué el oxígeno? El oxígeno es un componente importante en la oxidación del azúcar. Esta oxidación produce la maduración de las frutas y por lo tanto es lo que nosotros tenemos como objetivo controlar. Por lo tanto, la variable de ingeniería que nosotros vamos a escoger es el flujo de oxígeno que atraviesa la fruta. Para el balance de envoltura se evalúa el flux que entra al sistema por su área de transmisión menos el flux de salida por su área de transmisión menos el consumo que se genera de oxígeno representado por su velocidad de reacción multiplicado por el volumen de la envoltura. Luego a la expresión anterior se le divide 2pi L delta R para luego definir la derivada del flux de oxígeno por el R con respecto a R menos
la velocidad de reacción por R. Luego se reemplaza el flujo de oxígeno por la ley de Pseudo-Fick para luego simplificar la ecuación y nos queda como resultado una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables. Para este tipo de ecuaciones diferenciales se utiliza la ecuación de Bessel, en donde nos saca un perfil de concentración de oxígeno igual a unas ecuaciones características de Bessel, las cuales son J y Y. A la expresión de Bessel se le aplican las condiciones de frontera, las cuales son la condición de simetría y la condición de frontera, en donde la concentración de oxígeno en la superficie es igual a la concentración de oxígeno en el aire. Con las condiciones de frontera aplicadas se obtienen las expresiones de las constantes A y B. De esta forma se encuentra el perfil de concentración de oxígeno en la banana y luego esta se deriva para luego implementarla en la ley de Pseudo-Fick y el flujo de oxígeno se multiplica por el área para luego obtener el flujo de oxígeno que atraviesa la banana. Para controlar la variable ingeniería del flujo de oxígeno, nosotros lo que vamos a hacer es una recubierta, una película que cubra toda el área de la fruta y que ésta restrinja el paso del oxígeno a la fruta. Esto disminuye las concentraciones de oxígeno que entran a la fruta y por lo tanto disminuye la reacción de oxidación. Esta película será realizada con almidón de yuca y almidón de maíz, debido a que en la literatura los biofilms hechos a base de almidón mostraron que disminuyen la velocidad de respiración, disminuyen la permeabilidad y conservan los colores de la fruta a través del tiempo. Para la realización de estos biofilms vamos a hacer dos soluciones de 500 mililitros. Cada uno de estos va a tener 1,5% de ácido cítrico, 5% del almidón y 3% del glicerol. Todas estas concentraciones están en peso a peso. El ácido cítrico actúa como un copolímero y agente entrecruzante. Este da una mayor estabilidad y resistencia en los enlaces. En la literatura se encuentra que el porcentaje de almidón utilizado con mayor frecuencia es de 3%. Sin embargo, este se aumenta a 5% con el fin de que el biopolímero adquiera propiedades adherentes. Se utiliza glicerol como plastificante, dado que este se considera como uno de los más efectivos debido a su bajo peso molecular. El plastificante evita el entrecruzamiento entre las cadenas de almidón. Además de eso, reduce las fuerzas intermoleculares. Debido a que las concentraciones se tenían en peso a peso y buscábamos preparar soluciones de 500 mililitros, se pesó inicialmente el beaker con el fin de garantizar el peso de la solución. Después de obtener las soluciones de 500 mililitros, se ubica cada uno en su respectiva plancha de calefacción y con ayuda de un agitador magnético se mezcla la solución durante 45 minutos a una velocidad de 250 rpm y a temperatura ambiente. Posterior a esto, se calienta la mezcla a la temperatura de gelatinización, que es aproximadamente 75 grados centígrados. Después de esto, se deja fija la temperatura y se sigue mezclando durante 5 minutos. Una vez las soluciones pasan 5 minutos de su tiempo de gelatinización, procedemos a pasarlas a un baño María con el fin de que estas se enfríen y podemos aplicarlas sobre los bananos. Realizamos los tratamientos una vez estas soluciones están frías. Lo que hacemos es sumergir 2 bananos en el almidón de yuca, 2 bananos en el almidón de maíz y 2 bananos no tienen ningún tratamiento, que será nuestro control. Cada uno de estos bananos son tratados mediante la determinación de concentración de dióxido de carbono y los otros 3 son tratados mediante el análisis de fotografía. Se compra un racimo de bananos y de este se recogen los 6 más parecidos con el fin de mantener las mismas condiciones. Los bananos son colgados en un soporte universal con el fin de que estos se secaran y no hubiese ninguna zona sin biofilm.
Sin embargo, se pudo evidenciar que en estos al secarse formaban una acumulación en la parte inferior, lo cual llevaba a que el biofilm no fuera completamente uniforme. Esto puede ser un error experimental. Después de obtener los dos biofilms y habérselos aplicado a los diferentes bananos, utilizamos los 3 bananos correspondientes a la medición de dióxido de carbono y los ubicamos cada uno de ellos en una caja aislada. La caja aislada se forma a partir de una caja Tupperware y se cubre con plástico vinipel con el fin de reducir la difusión de gases y así poder medir la concentración. Cabe resaltar que se midió la concentración de dióxido de carbono y no de oxígeno, debido a la disponibilidad del sensor. Sin embargo, para los cálculos se encuentra la concentración de oxígeno a partir de la de dióxido de carbono. Una vez todos los bananos se encuentran dentro de sus cajas, procedimos a hacer la medición de concentración en su atmósfera. Esto se realiza utilizando un sensor de gases que lo que devuelve es la concentración en partes por millón de dióxido de carbono en una atmósfera específica. Para esto utilizamos un vinipel con el cual cubrimos la parte superior de la caja en donde se había hecho un pequeño orificio donde cupiera el sensor. Se realizaron 5 mediciones de las concentraciones en 2 días. Debido a que se midieron concentraciones de dióxido de carbono en la experimentación, se procede a relacionarlas con concentraciones de oxígeno. Para esto se considera que el aire contiene 21% de oxígeno. De igual manera, se midió la concentración de dióxido de carbono que se encontraba inicialmente en el laboratorio. Luego, con las medidas realizadas, se relaciona el consumo de oxígeno con la producción de dióxido de carbono. A partir de eso se calcula la concentración de oxígeno restante, el cual es la misma concentración del ambiente. Según la reacción de la oxidación de azúcares, se esperaba que la concentración de dióxido de carbono aumentara en el tiempo. Eso se cumplió, y se pudo observar que el menor cambio de concentración fue con el banano con biofilm de yuca, seguido por el de maíz y finalmente el de control. Para realizar el análisis a partir de las concentraciones y determinar la difusividad del banano con biofilm, utilizamos un código de MATLAB que implementa el método de fsolve. Esto fue necesario debido a que la expresión que determina el flujo en función de la difusividad tiene expresiones que no son fáciles de resolver analíticamente. Utilizando este código, eligiendo las condiciones que deseábamos, por ejemplo, qué tipo de almidón deseábamos y el tipo de relación que mantenía, como se había explicado antes, se determinan las difusividades tanto de la yuca como para el maíz. En segundo lugar, uno de nuestros compañeros cogió los otros 3 bananos, los cuales era uno de control, otro con biofilm de yuca y el otro con el biofilm de maíz, para luego colocarlos en un lugar específico de la casa donde los bananos estuvieran expuestos a una sola iluminación. Estos se le tomaron una fotografía cada 24 horas por 3 días para luego analizarlas en un programa llamado ImageJ para así calcular la cantidad de píxeles negros que estas adquirieron durante el tiempo que se mantuvieron a exposición de luz. Para realizar el análisis fotográfico utilizando la herramienta ImageJ, lo que hicimos fue cargar las imágenes a la plataforma y posteriormente realizar un recorte de la porción de la imagen que queríamos analizar. En este caso tuvimos que hacer un recorte para cada uno de los bananos en cada una de las imágenes. Una vez realizado el recorte se arregla para poder cubrir con mayor certeza la mayor cantidad de foto que corresponde al banano y realizamos el análisis del conteo de intensidad. Esto básicamente corresponde a un histograma que cuenta cuántos píxeles tienen cierto color en un rango de 0 a 255 y con esto se aproxima una media con la cual trabajamos. Una vez realizado el análisis para cada uno de los recortes en cada una de las imágenes, registramos las medidas de la intensidad de color correspondientes. Estas medidas de intensidad son posteriormente tabuladas e ilustradas en un diagrama en el cual es posible evidenciar cómo iba cambiando el color de cada muestra en el tiempo. Es importante resaltar que la variable que permite evaluar la maduración no es la intensidad, sino su cambio en el tiempo, pues debemos considerar que las condiciones de coloración de las muestras inicialmente son diferentes.
Adicionalmente, es necesario destacar la presencia de un sesgo generado por la diferencia en las condiciones en las que se realizan las capturas. Sin embargo, su efecto sobre los resultados es expresado en la evaluación de la coloración. Al realizar la evaluación es posible evidenciar que el tratamiento que exhibe un menor cambio en su coloración, indicando menor tasa de maduración, es el banano recubierto con un biopolímero de yuca. Esto quiere decir que, visualmente, un biopolímero de esta naturaleza puede representar un beneficio en la conservación de esta fruta y por lo tanto cumplir con los requisitos de mercado consultados. Esto último es fundamental debido a que esta variable, más que representar una conclusión analítica de la eficiencia del biofilm, como lo hacen las otras variables, indica una respuesta en la perspectiva del consumidor. En tercer lugar, buscamos calcular el poro del biofilm. Para eso utilizamos el microscopio. Ubicamos una muestra de cada uno de los dos biofilms en unas láminas y después lo recubrimos con unas laminillas. Después utilizamos el microscopio con un aumento de 40. Para el cálculo del poro fue necesario el uso de una hoja milimetrada. Con esta fue posible calcular el tamaño del campo visual, el cual fue aproximadamente 450 micrómetros. Posterior a esto, se realizó una extrapolación y se encontró cuántas veces un solo poro ocupaba todo el campo visual de extremo a extremo. Así fue posible calcular los diámetros de los biopolímeros. El de base de maíz tuvo un diámetro de 6,77 micrómetros y el del polímero a base de yuca de 2,27 micrómetros. Con estos resultados se puede evidenciar que en esta prueba la biopelícula a base de yuca es más efectiva ya que posee un menor tamaño de poro, por lo que podemos esperar que haya un menor flujo de oxígeno y un mayor tiempo de prolongación en la maduración de la fruta. Consistentemente, el biofilm de yuca fue aquel que tuvo los mejores resultados en cuanto a la disminución de la velocidad de maduración de los bananos, tanto en las variables de color como con las variables analíticas. En cuanto al tamaño de poro, este fue el que tuvo el menor en el análisis del microscopio. De igual manera, tuvo la menor cambio de concentración de dióxido de carbono y por ende la menor difusividad del biofilm. Finalmente, en el cambio de coloración, el biofilm del almidón de yuca fue el que tuvo la velocidad más desacelerada. La eficiencia del biopolímero producido cumple con el requisito de mercado, logrando reducir la maduración del banano durante el tiempo de conservación entre adquisición y consumo consultado en la encuesta. Sin embargo, sus propiedades sensoriales, especialmente la del tacto, pueden presentar un problema en su éxito de mercado debido a que este, a pesar de cumplir con los requisitos de sus consumidores, no genera un resultado placentero en su consumo. Por lo anterior, es necesario considerar en este tipo de desarrollo tanto su funcionalidad como sus propiedades estéticas. Los factores de error más notables en el experimento fueron la no uniformidad del biofilm sobre la superficie del banano y las mediciones de concentración de dióxido de carbono. Esto debido a que el dispositivo de medición no daba datos precisos, de hecho, daba datos que fluctúan mucho dentro de un rango. A pesar de que el laboratorio cuenta con una ventilación adecuada, no todos los factores que afectan la maduración de la fruta se pueden mantener fijos. Por ejemplo, la radiación térmica emitida por la iluminación del laboratorio no siempre es la misma, o en ocasiones no hay radiación térmica. Este factor afecta la maduración de la fruta considerando que a medida que se le aumente la energía suministrada hacia la fruta, su metabolismo cambia. Cabe aclarar que el tiempo de estudio de nuestro experimento fueron de 3 días. Sin embargo, es necesario estudiar qué pasa con el biofilm más allá del tiempo de 3 días. Se ha investigado que el biofilm a lo largo del tiempo se va descomponiendo. Esto puede ser antagonista a la conservación de la fruta. Por lo tanto, es necesario realizar un experimento que estudie estos fenómenos. Durante el procedimiento, tanto experimental como en el análisis de resultados, identificamos algunos elementos que pueden mejorar esta práctica. Por ejemplo, el más importante es la utilización de etileno en vez de otros gases para la evaluación de la maduración. Esta variable es la que mejor podría modelar este comportamiento. Adicionalmente, podríamos cambiar la forma de medir los gases que nosotros elegimos. En vez de medir la concentración de dióxido de carbono, medimos la concentración de oxígeno. Por último, otras de las mejoras que podemos implementar en unos proyectos a futuros es mejorar nuestra caja de aislamiento, debido a que por cada medición había una difusión de gases, lo cual puede afectar nuestras mediciones de la concentración de dióxido de carbono. Y además, en el cálculo del campo visual, este fue un poco inexacto. Debido a esto, proponemos utilizar las celdas de Neubauer, que nos pueden mejorar en nuestros cálculos.